un miércoles más, un día más, para la gloria del Señor, de la oportunidad que el Señor nos da de poder estar de pie, un nuevo día para acción de gracia, ¿no? Para darle gracias a Dios de poder estar de pie en este día y poder darle toda la gloria a Él por la oportunidad que nos da de recibir en este nuevo día su gracia, su bondad, su amor, su gran misericordia y su compasión por nuestras vidas. Una oportunidad más que Dios nos da. Y ser agradecidos, porque así lo dice su palabra, ¿no? Ser agradecidos en todo, ¿no? Por todo lo que tenemos o por lo poco o nada que podamos llegar a tener. Pero ser agradecido en todo, dice la palabra, y es una buena oportunidad para darle gracias a Dios por poder estar de pie en este nuevo día. Buenas tardes, como dije recién, un nuevo miércoles donde vamos a seguir con el estudio de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas, el estudio de la carta de Colosenses, y hoy vamos a tocar la tercera parte que se llama el ministerio de Pablo, y igualmente vamos a hacer una breve introducción de lo que veníamos compartiendo, de lo que veníamos hablando para poder entrar de vuelta nuevamente en lo que es el estudio, ¿no? Vamos a hacer una breve reflexión. Primeramente me voy a presentar, soy el hermano Marcelo Luján de la Iglesia La Rosa de Sarón, de la ciudad de Wilde, en Buenos Aires, aquí en Argentina, de los pastores Orlando Caro y Rosita Blanco, los pastores de nuestra iglesia. Saludos a los pastores, gracias por sus oraciones, a los hermanos de la congregación también, que sabemos que nos están apoyando en la oración, nos están apoyando aún mirando este video, y a todos los que se van a ir agregando en la manera que lo puedan hacer, en la manera que puedan ver el video cuando tengan tiempo. También a los parientes de Paraguay les mandamos un saludo muy grande, un abrazo grande. Tienen que saber que el único que puede vendar las heridas de nuestros corazones y consolar nuestro corazón es el Señor. No hay otra persona, no existe otra persona que pueda traer alivio y consuelo al corazón afligido, ¿no? Porque Dios nos formó y Él sabe, Él nos conoce bien, ¿no? Porque fuimos obra de sus manos, dice la palabra. Así que el Señor pueda aliviar los corazones de las familias de Paraguay en este momento. Confiamos y sabemos que sí, así va a ser. Gracias también por la familia de Córdoba y algunos de ellos sabemos que este video, como lo viene haciendo muchos hermanos de la fe, varones y mujeres que están compartiendo el mensaje de salvación, ¿no? Está llegando a muchas personas, así que gloria a Dios por todo eso. Vamos a abrir este tiempo con una oración, dándole gracias al Señor y poniendo este tiempo en sus manos. Amén. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día y por la oportunidad que tú nos das, Padre, de poder estar en tu presencia, Señor, para poder aprender un poco más de tu palabra. Señor, tu palabra dice que escudriñemos las Escrituras porque ellas dan testimonio de ti. Ayúdanos en esta hora a través de tu Espíritu Santo a llevarnos a toda verdad. Abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver, Señor, las maravillas de tu ley. Haznos entender, haznos comprender, Señor, cada día un poco más. Que tú te puedas glorificar en esta tarde, Señor, en cada corazón, en cada oído que va a prestar su atención a tu palabra, Señor. Esta es nuestra confianza, Señor, que sabemos que la palabra que tú soltaste no va a volver vacía, sino que va a cumplir tu propósito en cada vida. Que tú puedas encontrar corazones contritos y humillados a tu persona, a tu presencia, Señor. Tierra fértil, para que la semilla de tu palabra pueda llevar fruto de salvación y alabanza y gloria a tu nombre. Te doy gracias y te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de ser instrumento de bendición en tus manos. Padre, toda la gloria, la alabanza y la honra es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor por este tiempo. Bienvenidos a los hermanos que se están agregando. Hermana Estela, Dios la bendiga. Gracias por estar, hermana, en la oración y ahí en modo presencial a través de esta plataforma. Cris y Lili también, Dios los bendiga. Gracias por estar apoyándonos en la oración también. Sabemos que Lili también comparte hoy en la iglesia, así que Dios te pueda estar usando en este momento, Lili, junto con la hermana también que va a compartir contigo, que sea de bendición para el pueblo del Señor.
Así que les mando un abrazo grande, saludo de parte de mi esposa también para todos ustedes. Bueno, vamos a seguir con la carta de Pablo a Colosenses. Es una breve introducción a modo de comentario de las dos partes anteriores que veníamos viendo. La que vamos a ver hoy es la tercera parte, que es del versículo 24 al versículo 29 en nuestro estudio de hoy, que es el ministerio de Pablo a los gentiles. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Pero voy a hacer una breve introducción de lo que veníamos hablando para entrar en el hilo de la conversación, no perder el hilo de lo que veníamos hablando los dos miércoles anteriores. Esta es la introducción, ¿no? Pablo escribe esta carta a los cristianos de Colosas a raíz del informe del hermano Epafras, de que en la iglesia se había infiltrado, en la iglesia de Colosas, una mezcla de ocultismo pagano, un legalismo judío y el gnosticismo. Estos decían tener un conocimiento y un entendimiento espiritual superior, aún superior que al de los apóstoles. Ellos decían tener un intelecto superior, ¿no? Ellos mismos decían que Dios es bueno y santo y que la materia, el cuerpo humano, es malo. A raíz de ellos decían que Dios no podía tener comunicación o contacto con las personas porque éramos pecadores, porque somos pecadores. Solo lo hacían a través de ángeles mediadores. Alegaban que Cristo inclusive era inferior a los ángeles, ¿no? Que era una emanación Cristo de todas esas emanaciones de ángeles que había, ¿no? Eso es lo que ellos hablaban en su doctrina, que Cristo era inferior a Dios y de las muchas emanaciones que venían de eso, de estas cadenas de emanaciones, de esta cadena de intermediarios. Esta carta de los Colosenses, Pablo hace una de las primeras apologías o defensa de la fe. Cuando el hermano Epafras fue a verlo a Pablo, había en ese tiempo de Colosas hasta Roma 2100 kilómetros. Y a mí me sorprendió la distancia, ¿no? Porque no era algo simple, sino que era realmente extraordinario hacer semejante viaje. Y eso nos marca un poco la preocupación que tenía el hermano Epafras de lo que estaba pasando en Colosas, que realmente era grave. De ahí que hizo semejante viaje este varón, para estar con Pablo, no solamente darle el informe de lo que estaba pasando, sino que también se quedó ahí a pasar un tiempo con él. Ya que en esos tiempos en la cárcel era muy difícil que se los atiendan los presos, ¿no? Que le den comida, que le den abrigo. Incluso él se quedó ahí un tiempo con el apóstol para ayudarlo, ¿no? Y estar con él. 2100 kilómetros hizo, de Colosa hasta Roma, para verlo al apóstol Pablo y darle el informe de lo que estaba pasando en Colosas, que realmente era grave. De ahí que el apóstol Pablo hizo esta carta, ¿no? Y era para refutar, porque como decía recién, Pablo hace una de las primeras defensas de la fe. Colosenses, al igual que Primera de Juan, son claras refutaciones a la herejía de los primeros siglos, conocida como el gnosticismo. Fue la primera herejía del siglo I. El propósito de esta carta es denunciar y refutar las herejías, mostrando que Cristo no solo es el Salvador personal, sino la cabeza de la Iglesia y el Creador soberano y Señor del universo y de la creación. Él es el primogénito y el todo en todos, el heredero y propietario de toda la creación. Este es un breve resumen de lo que vimos nosotros en la primera parte, en los primeros versículos que vimos, que fue del 1 al 14, y el resumen un poquito de la segunda parte es esta, ¿no? Que el apóstol Pablo nos dio y dio a los conocerse una clase magistral de teología cristocéntrica. En Pablo, en la segunda parte, que fue del versículo 15 al versículo 23, dio una defensa y una demostración, ¿no? De lo que era el Señor Jesucristo, ¿no? Y en ellos pudimos destacarnos dos puntos importantes, que fue lo que desarrollamos la semana pasada. Que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, todo, absolutamente todo fue creado por Él. Él es antes de todo, todo subsiste en Él. Él es la cabeza de su cuerpo, la iglesia, que en todo tenga la preeminencia y en Él habita de forma total y permanente la plenitud de Dios. Estos 9 puntos lo hemos visto la semana pasada, desde los versículos 15
al 23, que fue lo que estuvimos desarrollando la semana pasada, que vendría a ser la parte 2. Hoy vamos a tocar la parte 3, que es el ministerio de Pablo. La carta de Pablo en los Colosenses tiene mucho que decirnos hoy a nosotros. En medio de este mundo donde se tiene miedo y pánico a las verdades absolutas, y todo es relativo y válido, en medio de una sociedad posmoderna, esta carta se centra en Cristo, en lo todo exclusivo de Él, en lo ilimitado de Él. En ninguna otra epístola se presenta de forma más completa o se defiende con tal firmeza el reinado universal de nuestro Señor Jesucristo. En ninguna otra carta. En esta carta Pablo hace una enérgica y una sólida defensa del reinado de nuestro Señor, como soberano Rey de reyes y Señor de señores de todo. Esto era bien notorio por cuanto eso se lo marcó enérgicamente Pablo a los cristianos de Colosa, de una manera enérgica. Por eso decíamos que lo que vimos en la segunda parte fue una defensa cristocéntrica excelente de Pablo, a los colosenses y a nosotros también. Necesitamos madurar como creyentes, como seres humanos, a la par que necesitamos igualmente crecer en nuestro conocimiento de Dios y lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo, y cómo expresarlo en nuestra adoración y vivir en pos de Él. No se trata de una lista o de otra lista de reglamentos a seguir, sino de desafíos para vivir de acuerdo a lo que Cristo es en nosotros, a la perfecta voluntad de Dios. Este es un breve resumen de lo que nosotros vimos la semana pasada, el miércoles pasado y la semana anterior también. Así que vamos a dar lectura. Pastor Caro, bienvenido, Dios lo bendiga, Pastor, gracias por estar apoyándonos y por sus oraciones también, bendiciones. Vamos a dar lectura, primera de Colosenses, del versículo 24 al 29, va a ser nuestro estudio de hoy. Dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Verso 27. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Esta es la lectura de estos 6 versículos que tenemos para estudiar hoy. Vamos a comenzar así, de esta manera, ¿no? Dice el verso 24. Leamos el verso 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. No es contradicción gozarse en la aflicción. No es contradicción. De hecho, es una de las características de lo cristiano. El apóstol Pedro decía, padeciendo como cristiano. Y esto es algo que los apóstoles en ese tiempo lo tenían muy arraigado, muy en eso. Sabía que esto tenía que ser así. Filipenses 2:17 dice así: y aunque sea derramado en libación sobre sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Segunda de Corintios 7:4 dice así: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho más me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Miren acá las referencias que tenemos: sobreabundo de gozo, y en Filipenses decía, me gozo y regocijo con todos vosotros. Para Pablo esto era un hecho, estar en padección y en aflicción, y era un gozo. Sobreabundo en gozo, dice, en todas vuestras tribulaciones. Romanos 8:17. Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios
y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pablo, al escribir esta carta, estaba preso. Y Pablo decía, me gozo en lo que padezco. Mire lo que dice el verso 24 al principio. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Pablo se gozaba en sus padecimientos. Él estaba preso y Pablo se gozaba en sus padecimientos. Estos padecimientos, sufrimientos que Pablo se refería, viene como consecuencia del avance del Evangelio. Estos padecimientos que Pablo padecía, estos sufrimientos, era como consecuencia del avance del Evangelio. Por eso él decía, sobreabundo en gozo. Pablo entonces se gozaba en su sufrimiento, porque él completó en Cristo las aflicciones de Cristo en su ministerio. Se hizo evidente las aflicciones de Cristo en el ministerio de Pablo. Pablo sabía muy bien lo que era servir al Señor y esto era parte de ese ministerio, ¿no? Seguimos. E hizo parte por la iglesia. Pablo no estaba sufriendo para dar redención, sino para proclamarla, para dar a conocer a Cristo y el glorioso misterio que nos ha sido revelado. Seguimos con el verso 24. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Las aflicciones de Cristo a su cuerpo, que es la iglesia. Pablo, en un sentido, lo decía así de esta manera, que las aflicciones que sufría el cuerpo de Cristo es la aflicción que tenía que sufrir la iglesia. Es el cuerpo de Cristo el que estaba padeciendo por causa del Evangelio. Y esto era una realidad para toda la iglesia y sigue siendo una realidad para nosotros también hoy, ¿no? Que mientras la iglesia permanezca en la tierra va a estar sometida a padecimiento, a persecución y a hostilidad. Y esto en cierta parte es así también hoy, ¿no? Porque hoy estamos sufriendo, entre comillas, una serie de persecuciones, una serie de hostilidades, ¿no? Y tiene que ver con el sufrimiento que la iglesia tiene que padecer, ¿no? Es decir, su identificación y unión con el Señor, con su Señor, implica participar de su sufrimiento. Mientras la iglesia permanezca en el mundo, estará sujeta al padecimiento. Por eso Pablo dice en el verso 24, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Decíamos que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y el apóstol Pablo dice lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, su propio sufrimiento es parte de las aflicciones que todavía el cuerpo de Cristo tiene que padecer. Nosotros, mientras estemos en esta tierra, vamos a seguir sufriendo situaciones que nos van a llevar a una dependencia total y absoluta en Dios, a saber que el que está en el mundo venció el mundo. Y nosotros, si estamos con Él, esta es nuestra garantía. Nosotros tenemos que saber que mientras estemos en el mundo vamos a ser aborrecidos por la causa de Cristo, por seguir a Cristo. Y esta es una realidad de todo cristiano. No porque seamos cristianos no nos tiene que pasar nada. No, eso no es así. No, eso no es así. La realidad indica lo contrario. Es que mientras estemos en este cuerpo vamos a seguir padeciendo. Porque este cuerpo se va a ir desgastando. Y el Señor nos va a ir renovando al hombre interior. Porque esa es la realidad. El apóstol Pablo decía que esta era una carcasa que se va a ir desgastando. Y nosotros tenemos que ir renovando al hombre interior. ¿Cómo lo vamos renovando? En el estudio y en el conocimiento de la palabra del Señor, ¿no? Por eso decía el apóstol Pablo, lo que falta en mi carne. Pablo lo expresa igual en otros dos pasajes. Filipenses 3:10 dice así, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Romanos 8:17, recién también lo leímos. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mira, acá en estos dos versículos podemos ver dos expresiones que hace el apóstol Pablo. Participación de sus padecimientos
y padecemos juntamente con Él. Participación de sus padecimientos. Y padecemos juntamente con Él. Este sufrimiento no es de carácter redentor, sin embargo resulta un beneficio de la iglesia. Pablo dice, lo que padezco por vosotros, en el verso 24, y por su cuerpo, que es la iglesia, es para provecho de los creyentes, o para la edificación de la iglesia. Colosenses 2, del 1 al 2 dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo y por lo que están en la Odisea y por todo lo que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Filipenses 1, del 12 al 14, dice así, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y todo lo demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Mira el beneficio que resultó el hecho de que Pablo esté en prisión. Es como hablábamos al principio, el beneficio de esto fue un avance del Evangelio. Como dice Filipenses, esto ha redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de mis hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. No es que los discípulos sintieron temor, miedo de que Pablo esté padeciendo en la cárcel, que esté sufriendo, sino que eso fue motivo para que ellos se animen. Cobraron ánimo, dice el Señor. Resultaron como cobraron vigor y tomaron la posta y dijeron, vamos a seguir predicando, vamos a seguir hablando del Señor, ¿no? Mire el beneficio que fue para la iglesia y para los hermanos. Amén. Vemos aquí algo distintivo en Pablo. Su sufrimiento y su buena disposición en medio de ello. Su sufrimiento, Pablo sabía que iba a sufrir, y su buena disposición en medio de ello. ¿Y cómo está servido él para el crecimiento de los creyentes? El beneficio de la iglesia y el progreso, como decíamos recién, del Evangelio. Acá vamos a ver dos puntos importantes, ¿no? Su aflicción es una identificación con Cristo, una participación en sus aflicciones. Lo leíamos recién, padeciendo junto con Él, sufriendo junto con Él. Y un beneficio para los creyentes. El sufrimiento por sí solo no es lo que hace a Pablo semejante a Cristo, ni tampoco el hecho de sufrir hará que la iglesia sea beneficiada. Es más bien su buena disposición en la adversidad lo que lo hace partícipe de los padecimientos de Cristo, y la buena actitud en la aflicción lo que puede ser de edificación para los creyentes. La pregunta nuestra sería, ¿no? ¿Cómo aplica esto para nosotros hoy, no? Bueno, tenemos 3 puntos para destacar. El primero es, cuando padecemos, nuestro sufrimiento nos hace más como nuestro Salvador. Nuestra identificación con Cristo se profundiza con la aflicción. Participar de sus aflicciones nos hace semejantes a nuestro Redentor. El otro punto, el punto 2, cuando padecemos con una buena actitud, debemos tener presente que otros pueden ser motivados, animados, inspirados. Nuestro sufrimiento puede servir de edificación a la iglesia. Y esto es importante que lo tengamos bien presente. Que cuando padecemos con una buena actitud, una actitud de espera en Cristo, en saber que nuestra confianza está puesta en Él, que nuestra fuerza está puesta en Él, no que yo lo puedo hacer o que de mí salga propiamente algo que me pueda sostener, porque mi confianza está puesta en Cristo, porque su palabra lo dice así: bendito el hombre que en mí confía, en que en mí tiene puesta su confianza. La confianza del Hijo de Dios es Cristo.
es saber que Él lo es todo en todo. Amén. Por eso es bueno tener una buena actitud ante el padecimiento, en saber que tenemos esperanza y que nuestra esperanza está presente en todo momento y en todo lugar. Porque ahí donde vayamos nosotros va a estar la esperanza con nosotros. ¿Por qué? Porque en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. La palabra dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nosotros llevamos la garantía de Dios en nosotros, que la sara del Espíritu. Ese es el pacto que nosotros hicimos con el Señor a través de Cristo. Y el Espíritu Santo en nosotros, esa garantía. El que está en nosotros es el Espíritu Santo, el que mora en nosotros, el que habita en nosotros, y junto con nosotros mora toda la esperanza que Dios nos puso a cada uno de nosotros. Él es nuestra esperanza. No hay fuerza alguna en nosotros, no, solamente en Él. Él es el todo, en todo. En lo poco, en lo mucho, Él es todo, en todo. Esto lo tenemos que saber. Mi buena actitud ante el padecimiento. Debo tenerlo presente que esto puede llevar a que mis hermanos que estén caídos sean animados, sean motivados y sean inspirados. Nuestro sufrimiento puede servir de edificación a nuestros hermanos. Claro que sí. El que levanta al caído es el Señor. El que levanta al caído es el Señor. El que venda el corazón quebrantado es el Señor. Nosotros no. Nosotros no. Pero sí nuestro testimonio va a hablar de lo que está en nosotros. De quién es el que está en nosotros. Nuestro buen testimonio, nuestra buena predisposición. Porque el hermano va a ver nuestra actitud ante la situación. No una actitud de desesperanza, sino de esperanza. De quietud y de confianza. De saber que Cristo es el que va a obrar. Que es el Señor el que está obrando, que es el Señor el que está trabajando. Y la gloria toda sea para Él. Amén. Y el punto 3. Como Pablo podemos gozarnos lo que padecemos por el cuerpo. Me gozo que nosotros podamos decir eso, ¿no? Señor, me gozo en esta aflicción porque sé que tú estás tratando conmigo. Es muy difícil decir eso. Es muy difícil decir como dice Pablo, me gozo. Sobreabundo en gozo, le digamos recién. Sobreabundo. Es una cosa extraordinaria lo que Pablo está diciendo. Sobreabundo en gozo. Es algo que a él le sobraba. Y es maravilloso verlo así de esa manera, sobreabundo en gozo. ¿Quién de nosotros puede decir sobreabundo en gozo? Estoy afligido, estoy padeciendo. Y el apóstol Pablo decía sobreabundo en gozo. Eso es algo maravilloso. Que nosotros podamos tomar eso del apóstol Pablo en cuanto a que la garantía, la confianza de Pablo era Cristo. Eso es importante que nosotros tengamos presente. Amén. La motivación de Pablo era soportar ese sufrimiento para beneficiar y edificar a la iglesia de Cristo. Es lo que estábamos hablando recién, ¿no? Leamos 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 1:12. Dice así, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mire la confianza del apóstol Pablo. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. No tenemos que avergonzar si padecemos esto, dice el apóstol, ¿no? Porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Nosotros tenemos que estar seguros de quién es el que está en nosotros. Y que no es hombre para mentir, lo que dijo que va a hacer, lo está haciendo para alabanza y gloria de su nombre. Pablo sabía en quién había creído y que era poderoso para guardar su depósito para aquel día. Amén. Seguimos con el verso 25. Dice así, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo añade lo dicho por él en Efesios 3, lo vamos a leer. Efesios 3, del 1 al 7, que dice así, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por la revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo,
misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Acá Pablo está hablando de que él fue ministro, fue levantado como ministro. Pablo fue hecho ministro de la iglesia para servir y edificar, y esto se traduce como mayordomo o administrador, alguien que sirve en una casa. Y la iglesia es la casa de Dios. Primera de Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Recibiendo Pablo de parte de Dios la tarea de guiar, cuidar y pastorear a la iglesia, debiendo dar cuentas al Señor de esta, esto es a Dios, dar cuentas a Dios. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Y nosotros, todos los creyentes, somos responsables de administrar bien las capacidades, dones, talentos y recursos que Dios nos da. Dios ya había declarado en su propósito y decreto eterno que el mensaje del Evangelio debía llegar también a los no judíos, esto es a los gentiles, o sea, a nosotros. Eso es gracia. No lo merecíamos, pero Él vino a buscarnos para darnos salvación. Génesis 28:14. Génesis 28:14. Dice así: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Amén. ¿Por qué leímos Génesis 28:14? Aunque en la promesa a Abraham Dios ya se lo dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, hasta ahora era como un misterio. Amén. Efesios 3, del 4 al 5 dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora esto ya fue revelado. Colosenses 2:2 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Primera de Corintios 2:7 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. Colosenses 4:3 dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Y en este nuevo y eterno pacto ya se nos fue revelado plenamente. El verso 26 y el verso 27. ¿Cuál era este misterio? El verso 26 leemos: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes dio a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El verso 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Aquí alude a los gentiles, a los no judíos. Ellos son partícipes por igual de la promesa de Cristo, de la salvación. Y no solo eso, sino que Cristo mismo, a través del Espíritu Santo, viene a morar y a habitar en los corazones de los creyentes. La revelación divina debió ser completada con el Nuevo Testamento. Los apóstoles, y especialmente Pablo, completaron la palabra de Dios en cuanto a esta revelación, ¿no? Con respecto al misterio de Dios. ¿Quién es Cristo? Y el misterio de Cristo. ¿Quién es la iglesia? Para así darnos una completa revelación a nosotros
de Dios. Ya el Antiguo Testamento enseñó y reflejó esta verdad. Aunque el misterio de Cristo y la Iglesia estaba por entonces escondido desde la eternidad hasta que se ha revelado en la era del Nuevo Testamento, ya que no reveló que Cristo mismo viviera de forma literal y real en cada creyente, en cada miembro de su cuerpo a través de su Espíritu Santo. Isaías 11:10 dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por la gente y su habitación será gloriosa. Zacarías 2:11 dice: y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado allí. Otros versículos que apoyan esta referencia es Isaías 46:2, 45:21, 52:10, el Salmo 22:27, el 65:5 y el 98 del verso 2 al 3. Son otros versículos que respaldan esto que estamos hablando. El verso 27. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Se trata de la vida misma de Cristo en nosotros, ¿no? Su gloriosa vida circula por nuestra vena. Esa es mi seguridad. Como decíamos recién, esa es mi confianza. Es saber quién es el que está en nosotros, ¿no? Esa es mi seguridad de la gloria del futuro y de la vida eterna, ya que cuando Él venga seremos como Él para estar con Él junto a toda la eternidad. Cristo es el misterio que está siendo revelado aquí, a los gentiles, ¿no? Que ahora está lleno de gloria, pero que será manifestada en toda su plenitud cuando Él regrese para glorificar a sus santos, esto es a todos nosotros, y para juzgar a todo aquel que no se ponga a cuenta con Él, que no se humille delante de Él, que no se arrepienta y no ponga fe genuina a Él. Este mensaje nos alcanza a todos y a todas. Es el único mensaje para todos y para todos. El único Salvador y Redentor para todo es Cristo. Leemos Hechos 4:12, capítulo 4, versículo 12, dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta, Él es el intercesor, Él es el mediador entre Dios y los hombres. El Dios que estuvo por los hombres y con los hombres, ahora está con los creyentes y solo con Él viviendo en nosotros es que tenemos la garantía de la gloria del futuro. Romanos dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, reside, vive en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Efesios 1, del 13 al 14 dice: en Él también vosotros el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Primera de Juan 5, del 11 al 12 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Otra referencia es Primera de Corintios 6, 19. Lo vamos a leer. Primera Corintios 6, 19 dice así: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es de vosotros. Estas son referencias que nos habla a nosotros que el Espíritu Santo vive, mora en nosotros, tiene residencia permanente en cada uno de nosotros. Antes los colosenses como los gentiles estaban sin esperanza, sin Dios, sin el Evangelio y sin Cristo. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de
la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. Ahora los creyentes están unidos a Cristo, injertados en Él, con esperanza y con gloria por Él. El misterio y la gloriosa esperanza es la presencia de Cristo en el interior de los creyentes, y su Espíritu Santo en nuestro interior es la máxima garantía de la gloria futura para cada creyente. ¿Cuál es esa esperanza? Leemos 1 de Pedro. 1 de Pedro 3. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservadas en los cielos para vosotros. Amén. Gloria a Dios. Él es la fuente de vida y poder para todos nosotros. Leemos el verso 28 y el verso 29. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, está perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El verso 28. ¿A quién anuncia y proclama Pablo? A Cristo y este crucificado. ¿Cuál es el contenido de la proclamación de la Iglesia? Cristo, su persona y su obra. Él es Evangelio, el mensaje y no otra cosa. El mensaje que tenemos que dar, que debemos dar, es Cristo. El mensaje siempre es Cristo, el Evangelio es Cristo. El verso 27 terminó con una tremenda y poderosa bendición. Dice así: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En el verso 28 Pablo aclara que el alcance de esta bendición es universal, es para todo hombre y debe proclamarse y compartirse con todos los demás sin que nadie quede excluido de la gloria de Cristo. ¿Cuál es el medio para llegar a todo el mundo? Vemos dos puntos importantes en el verso 28, que dice: anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. Los dos puntos importantes son amonestando y enseñando. El significado de la palabra amonestar es advertir, avisar, llamar, recibir, revelar, advertir. Ya que tenemos este evangelio que tenemos que anunciar, que tenemos que predicar a pecadores para ganarlos a Él y salvarlos de la ira de Dios, es necesario hacerlo con un mensaje de exhortación, de confrontación, de arrepentimiento y fe, con mucho amor y con mucha paciencia. Es muy difícil, con mucho amor y con mucha paciencia. Es algo que compartimos siempre con mi esposa. La exhortación normalmente es difícil cuando uno tiene que exhortar desde la palabra, y es necesario que sea el Espíritu Santo que esté realmente obrando en cada uno de nosotros. Y cuando se trata de confrontar a pecadores, aún más, ¿no? Porque solamente el Espíritu Santo, ¿no?, con su poder de poderlos convencer, ¿no?, de pecado, primeramente, así como lo hizo nosotros. De saber, nuestra tarea es hablar, y la tarea del Espíritu Santo es convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Nuestra confianza descansa en saber que el Espíritu Santo es el que va a obrar y es el que va a tocar el corazón del pecador, ¿no? Así como lo hizo con cada uno de nosotros. Enseñando, el otro punto, a todas las personas con sabiduría, formando, capacitando y edificando a discípulos, para que esto a su vez sean hacedores y discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que enseñó, lo que el Maestro nos enseñó. ¿Cuál es la finalidad o la meta de todo esto? Capítulo 28, al final, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El significado de la palabra perfecto es completo, maduro. Romanos 8:29 dice: porque lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La meta es la perfección o madurez de todos los creyentes a nivel particular y individual. Efesios 4,
Leemos Efesios 4, del 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a su varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Miren qué importante es el amor. Del varón perfecto en Cristo. Primero, su perfección viene de Dios. Salmo 17:32 dice: Dios es el que me ciñe de pie y quien hace perfecto mi camino. Segundo, la perfección de Dios es su norma. Mateo 5:48 dice: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El punto 3. La palabra de Dios es la regla. Santiago 1:25 dice: Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. El significado de la palabra bienaventurado encontré dos. Uno es feliz, 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 que es el significado del término hebreo, y el otro significado es de rodilla. En los tiempos antiguos, cuando uno se arrodillaba era para recibir una bendición. En la época esta, ¿no? Y este es el significado de bienaventurado. Feliz, feliz, feliz y de rodillas, ¿no? En el que realmente nosotros tenemos que estar de rodillas siempre delante del Señor. Esa es la realidad. Más cuando nos vamos a recibir, que recibimos la gracia de parte de Dios. Somos bienaventurados. Primera de Timoteo 3:16 dice: E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El punto 4. El amor es el vínculo perfecto. Colosenses 3:14 dice: Y sobre todas las cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El punto 5. Se demanda a los siervos del Señor, se nos demanda a los siervos del Señor, a todos. Génesis 17:1 dice: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Deuteronomio 18:13 dice: Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. El punto 6. La paciencia conduce a la perfección. Santiago 1:4 dice: Mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y el punto 7, para perfeccionar a otros. Efesios 4:12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Acá pudimos ver 7 puntos o 7 referencias del varón perfecto, de acuerdo a la palabra de Dios en Cristo, ¿no? ¿En qué consiste la madurez cristiana? En una continua y progresiva semejanza a Cristo, nuestro camino, nuestra meta, con todas las virtudes que muestran los frutos del Espíritu, que está en Gálatas 5:22 al 23, Filipenses 3:12-14 y Primera de Juan 3:2, para que ustedes los puedan leer después en su casa. Para el Pablo el sentido de la vida era cumplir fielmente la voluntad de Dios. En el verso 29 aparecen 2 palabras clave. Leemos el verso 29. Por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Acá vemos 2 palabras claves. Trabajo y luchando. Trabajo habla de fuerte, duro, que es fatigoso y como consecuencia queda exhausto. Es una referencia de la palabra trabajar. Luchando, que va más allá. Expresa la idea de un atleta en una prueba o carrera de resistencia que realiza un durísimo esfuerzo.
según la potencia de Él. La potencia no partía de Él ni de su voluntad o de su inteligencia, estamos hablando de Pablo, sino del Espíritu de Dios que obraba poderosamente en Él y a través de Él. 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todo ello, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Bueno, gloria a Dios. Hasta acá el mensaje, la parte esta que nos tocó compartir el estudio de este día. Traté de hacerlo lo más ágil posible. Pensé que me iba a llevar menos tiempo, pero no te lleva menos tiempo. Tengo que ir apurando, pero gloria a Dios porque pudimos dar lo que habíamos preparado. Agradecido al Señor por eso, por la oportunidad de estar aprendiendo un poquito más cada día más. No nos va a alcanzar la vida. Para agradecer a Dios primeramente, porque para explicarlo y para poder estudiar la palabra del Señor. Vamos a los agradecimientos. Tengo a mi esposa que está acá, mi mano derecha, mi mano izquierda, mi ayuda idónea, mi cameraman también, así que manda saludos. Bueno, Cris, Lili, bendiciones. Estela, bendiciones. Alba, prima, bendiciones. Cuídate mucho, prima. Dios es una bendición, como te decíamos la otra vez, que el Señor te regale una vida más. Es una bendición. Al hermano Jesús, gloria a Dios, te queremos mucho, prima. Al hermano Jesús también, al pastor Caro, a Lorena, Lauti, Gaby, al hermano José Luis, hermano, bendiciones. La pastora Rosita, bendiciones, pastores, bendiciones. Juan Pan, Campi, hermano, saludos a tu esposa también. Carlitos Barro, compañero de trabajo, nos vamos a ver pronto si Dios permite, Dios te bendiga. Y Jorge Jiménez, tío, ojalá nos podamos ver pronto. Gracias por estar de ese lado, gracias por acompañarnos en este tiempo de poder tener un tiempo en la palabra de Dios y que ustedes puedan tomar referencias, ¿no? Porque así como anoté yo, también tienen que anotar ustedes las referencias bíblicas, el respaldo de lo que nosotros estamos hablando en la palabra, ¿no? Y eso nos va a ayudar porque siempre es para edificación. Así que gracias a todos por estar, por los que se van a ir agregando. Agradecido al Señor porque sabemos que su palabra no va a volver vacía, nunca vuelve vacía. Siempre lleva fruto, para salvación o para perdición, pero siempre trae fruto. Por lo que Dios lo mandó, el Señor sabe. Y qué corazón Dios tocó. También saludamos a la hermana Gladys, a la hermana Odil, hermanas en Cristo. Gracias por estar apoyándonos también en la oración. Sabemos que son fieles al Señor en la oración. Gracias a todos. Si me olvidé de alguno, les pido disculpas. Cuando comienzo a hacer lectura del estudio, no miro el teléfono, porque si no me voy a distraer y voy a perder el hilo de lo que estoy hablando. Y ya me pasó al principio de que me quedé tildado, no sabía dónde, me había perdido y no quiero que me pase más eso. Así que trato de estar concentrado en lo que estoy haciendo y después saludo al final, casi siempre saludo al final. Así que estoy agradecido al Señor por este tiempo de bendición. Es un tiempo especial para vivir lo que nos resta, como dice la palabra, en el espíritu y no en la carne, ¿no? Vivir haciendo la perfecta voluntad del Señor. Vamos a orar por este tiempo, para entregar este tiempo a Dios. Y seguimos la semana que viene, si Dios permite así, ya entrando en el capítulo 2 de Colosenses, el capítulo 2, y lo vamos a ir desarrollando, así como lo venimos haciendo con esto, ¿no? Así vemos que es de bendición. Vamos a orar. Gracias, Padre. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te exaltamos en esta hora, glorificamos tu nombre, Señor, ponemos tu nombre bien en alto. Te damos gracias, Padre, gracias, Señor, por todas y cada una de tus bendiciones y por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder ser instrumento de bendición en tus manos, Señor. En ti está puesta nuestra confianza, Padre. Así, Señor, en ti está puesta nuestra confianza. Y te damos gracias, Señor. No hay bien para nosotros fuera de ti, Señor. Gracias por lo que hemos compartido en este día, porque sabemos, Señor, que tu palabra no va a volver vacía, sino que va a cumplir tu propósito. Gracias por cada corazón que se dispuso, por cada oído que estuvo atento a tu palabra, por aquellos que abrieron su corazón, Señor. Gracias porque te lo abrieron a ti. En el nombre de Jesús. Gracias por cada varón y mujer que está en la pantalla del otro lado,
por los que se van a ir agregando. Sepan, Señor, que solamente en ti, Señor, hay salvación y vida eterna. Padre, te doy gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Un abrazo grande, hermanos, por lo de Dios. Y si Dios permite, la semana que viene nos estamos viendo. Y que sigan firmes, peleando la buena batalla de la fe, prosiguiendo hacia la meta, que todavía no alcanzamos la corona hasta que Cristo nos venga a buscar. Y sabemos que el que está con nosotros, que hemos sido circunstancias que podemos estar viviendo. Un abrazo grande, Dios nos bendiga, gloria a Dios, paz, amén, amén, bendiciones.